Bueno, y es que en Costa Rica casi el 15% de los adultos tiene diabetes tipo 2 y cerca del 47% de los niños con sobrepeso ya están mostrando señales de resistencia a la insulina. Son datos recientes de la Caja Costarricense del Seguro Social y publicaciones científicas que revelan una silenciosa realidad. Pero es urgente. Estamos ignorando entonces esta epidemia invisible. En un mundo donde hay prisa, hay un ritmo acelerado y por supuesto el azúcar se esconde hasta en los productos más insospechados. Vamos a hablar de estos picos de insulina que bien decía Alex, ya no es solo una cosa de personas con diabetes, sino que nosotros lo vivimos día a día. Pero para conocer el detalle, vamos a hablar con nuestra invitada, la nutricionista y máster en movimiento humano, Marianela Obando, quien nos acompaña aquí en el set de Llegó la Hora. Bienvenida, Marianela, ¿cómo le va? Muchas gracias. Me gusta saludarte. Igualmente, un placer estar acá. Bueno, primero ubiquemos a la gente, ¿qué es la insulina? Y cómo es que tiene que ver esto con lo que nosotros comemos y el hambre que nos da a veces. Claro. Bueno, la insulina es una hormona súper necesaria en el cuerpo, ¿verdad? En realidad ha estado mucho en tendencia a hablar de los picos de insulina, qué alimentos nos ayudan a regularla, porque si bien es cierto, el exceso de estos picos es nocivo, requerimos de la insulina para metabolizar y para procesos de la degradación de los alimentos y el uso de la glucosa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que se convierte nocivo son los picos continuos de las respuestas de insulina que hacemos en el cuerpo. Entonces, esta hormona que se segrega en el páncreas es esencial, pero en exceso se puede convertir en un problema para nuestra salud, ¿verdad? A mí me llama la atención porque si hablamos del desayuno, por ejemplo, que es con el que rompemos el ayuno, generalmente incorporamos frutas, nuestro pinto, ¿verdad? Que no puede faltar con todo lo que trae. ¿Esto puede provocar también niveles altos de glucosa o que la insulina también empiece a alterarse? Sí, recordemos que el objetivo de la insulina es que cuando nosotros consumimos cantidades desproporcionales con los otros macronutrientes, cuando lo combinamos con proteína y con grasa, pues vamos a segregar una cantidad elevada de insulina para poder utilizar el azúcar circulante. Entonces, en efecto, si tenemos un desayuno muy cargado en alimentos muy altos en carbohidrato y azúcar, pues vamos a tener una secreción muy alta de insulina. La insulina lo que hace es como el carrito transportador de la glucosa, ¿verdad? Entonces, cuando ingresa al intestino y por ende pasa al torrente sanguíneo, ese azúcar circulante no puede quedar ahí. Entonces, segregamos la insulina, se toma la glucosa circulante para meterla a nuestras células para generar energía. Cuando tenemos algún tipo de resistencia de la insulina, el problema es que no utilizamos correctamente esa glucosa circulante, ¿verdad? Entonces ahí es cuando decimos que tenemos el azúcar en sangre elevada, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un desayuno muy cargado en carbohidrato, empezamos el día con respuestas de insulina muy altas. Y después de que hacemos ese pico, pues después lo que viene es una bajada muy brusca de la respuesta de esta hormona. Eso es ¿verdad? lo que da como las ganas de algo dulcito a veces, ¿no? Eso da muchas sensaciones, no solamente antojos, nos da hambre, nos da letargia, nos da fatiga. Por eso también cuando hacemos un desayuno muy cargado en azúcar, en carbohidrato, a la hora nosotros ya estamos percibiendo hambre nuevamente, ¿verdad? Igual en el almuerzo, que hay muchas personas que le llaman que la marea alcalina, ¿verdad? Y que les da un sueñito después de almuerzo, dependiendo de las combinaciones que hacemos, ¿verdad? Porque el carbohidrato no es que esté mal consumirlo, ¿verdad? Sino que lo consumimos en una proporción inadecuada en conjunto con los otros macronutrientes, ¿verdad? ¿Cuál sería el margen razonable, por ejemplo, si uno se hace un examen para medir la glucosa en la sangre? Bueno, los rangos de las glicemias en ayunas rondan hasta 100 miligramos por decilitro, 105 máximo, ¿verdad? Sin embargo... ¿Y si alguien se pasa un poquito de eso? Estamos hablando ya de una situación que hay que atender urgentemente. Pues lo ideal claramente es ir chequear la genética de esa persona, cómo está la alimentación, cómo está el ejercicio, cómo está el movimiento. Hay muchísimo que se puede hacer a nivel de nutrición, ¿verdad? Porque solamente, por ejemplo, modificar el orden de los macronutrientes desde el desayuno ya genera una respuesta de insulina distinta. Por ejemplo, si mi desayuno está acompañado de pan, huevo y frutas, con solo que yo me coma las frutas al final e inicie el desayuno con un pancito integral y el huevito, yo voy a segregar
diferentes concentraciones de insulina para metabolizar los diferentes macronutrientes. Marianela, ¿esto quiere decir que cuando comemos pesadito, entonces se puede obtener ese pico de insulina que están mencionando? O uno podría distribuirlo, por poner un ejemplo, comemos poquito en el desayuno y más adelante a la mitad de la mañana unas frutitas y el almuerzo no tan pesado y luego un cafecito, que es como lo que normalmente uno mide en los espacios que tiene oportunidad de comer. ¿Es válido entonces que las proporciones sean las correctas para evitar esos picos? ¿O podría ser que ya alguien que esté al límite, aunque trate de equilibrarse, siempre le va a tirar un pico cuando consume azúcar? Pues en realidad se ha estudiado y se ha observado que los diferentes tiempos de comida, podemos hacer 3 tiempos de comida, que no vamos a tener ningún problema con nuestro metabolismo, ni las respuestas de insulina, ni nada por el estilo. O sea, no es necesario hacer 5 tiempos, como me mencionaba lo de las meriendas. Lo que sí marca una pauta importante es la distribución de ese plato. ¿Ok? Yo no puedo hacer un desayuno, por ejemplo, que solamente sea yogurt con fruta, granola y miel, porque estoy cargándolo de carbohidratos solamente. ¿Me explico? Entonces debemos hacer un balance. Como el balance entre lo que ponemos en el plato. Exactamente. Marianela, quiero invitar a la gente a que nos haga sus consultas por medio del WhatsApp. Habilitamos el 70031234 para que usted también participe y pueda pues hacer las preguntas que quiera con nuestra invitada de hoy. Este tema es muy importante porque algunas personas también están mostrando indicios de diabetes por no controlarlo. Alguien que empieza en estos hábitos que tiran picos, ¿podría terminar en una enfermedad así? Sí, definitivamente. Empezamos con la resistencia a la insulina y posterior a eso es cuando las personas terminan ya con medicación, ¿verdad? Para el control del azúcar, porque empezamos a hacer resistencia a nivel celular. Entonces ese azúcar no entra a la célula correctamente para darnos energía y la insulina, parte de sus funciones es almacenarla en depósitos de triglicéridos, que es como la grasita que se nos acumula en la zona visceral y abdominal, como fuente, digamos, energética, si llegase a ser necesario. Que eso es importante mencionarlo, Marianela, porque en ocasiones decimos que lo que provoca esos picos es solo el azúcar, pero también la alimentación puede convertirse en este factor de pico de insulina sin necesidad que originalmente sea azúcar. Bueno, los carbohidratos son los que usualmente se convierten. Se degradan en glucosa y eso, si no se utiliza como energía, se termina almacenando como grasa. Okay. Pero el carbohidrato tenemos que tomar en cuenta la fruta, la leche tiene carbohidrato, los vegetales. Estos grupos de alimentos entran dentro del macronutriente de los carbohidratos que se degradan en glucosa, que generan la respuesta de insulina. De hecho, te iba a preguntar cuáles son esos alimentos inocentes que en este caso nos afectan a la hora de disparar la insulina. Sí. Pero antes de que me contestes eso, me gustaría también tener aquí una de las preguntas que entra al WhatsApp, al 7003, si no me equivoco, es compañeros, ahí nada más para corregirlo en el súper, en el banner. 70031234. Por acá nos dicen, ¿cuánta diferencia hay entre una gaseosa, una bebida gaseosa, que dice que es la original y la otra que dice que es 0 azúcar? ¿Realmente aportaría algo la diferencia? Sí, hay muchísima diferencia, porque la gaseosa regular tiene glucosa, tiene azúcar. Por el contrario, la light o la cero, ¿verdad? Porque light no quiere decir que no tienen en todos los casos, algunas veces es simplemente reducida. Usualmente lo que utilizan para endulzar es edulcorante artificial o natural, ¿verdad? Ahora, aprovecho esta consulta, ¿verdad?, para mencionar que se ha observado que el edulcorante altera nuestra microbiota, que la microbiota es la comunidad de bacterias que tenemos a nivel intestinal, que ahí, por ejemplo, también se segregan hormonas que regulan el apetito y la saciedad. Entonces, lo que quisiera es, pues, que sí estén, digamos, anuentes de que no tiene el aporte de azúcar, pero no es una bebida como el agua, ¿verdad? No está saludable. Yo me cuidaría del exceso del edulcorante por la afectación que tiene a nivel de microbiota, que muchos hemos escuchado también de que tiene múltiples funciones a nivel de nuestro organismo en el control del apetito y la saciedad, que si nosotros andamos buscando control del hambre, andar más satisfechos,
no estar picando durante el día, que usualmente son harinas blancas de rápida absorción que segregan la insulina, pues son detallitos que tenemos que observar, ¿verdad? Te iba a preguntar, tal vez este no es el tema que vamos a tratar hoy, pero de alguna manera la alimentación se conecta con lo emocional también y puede estar afectando esos picos por querer estar en esa parte donde uno está como buscando qué comer, como que siente que está necesitando algo dulcito o algo que comer para estar picando. Sí, definitivamente es súper importante que diferenciemos estos tipos de hambre, ¿verdad? Porque el hambre biológica es un hambre que va en aumento, que usualmente está relacionada con nuestros ciclos circadianos, a la hora que nos levantamos, a la hora que nos vamos a acostar, el mediodía. Pero el hambre emocional es un hambre que no espera, es algo que yo quiero inmediatamente, ¿verdad? Y que es algo específico, o sea, no estoy cumpliendo una necesidad de mi cuerpo, sino es un antojo, una necesidad más como de costumbre, ¿verdad? Claro. Entonces, definitivamente, cuando son este tipo de alimentos, usualmente no son tan preparados, elaborados, son opciones muy rápidas de paquete, procesado, ¿verdad? Industrializado, que usualmente está fabricado o hecho elaborado con una harina blanca de rápida absorción, que eso es un punto importante. Cuando yo consumo un carbohidrato solo, voy a generar mayores picos de insulina. Claro. Pero si yo le pongo como ropa, le llamo yo al carbohidrato, o sea, a la harina blanca yo le pongo un poquito de grasa, aguacate, mantequilla de almendra, o proteína, un huevito, quesito, que es proteína, la absorción va a ser más lenta y las respuestas de insulina muy distintas. Es pensando en el control del hambre, ¿verdad? Y en saciarse un poquito más. En la saciedad. Ahora, te decía con respecto a los alimentos que son como inofensivos, diría uno, pero que sí están afectando. ¿Podrías decirnos algunos de esos que uno no se sospecha que por ahí anda y cuáles sí nos ayudarían a controlar un poco más este tema de los picos de insulina? Ok, bueno, lo que es el carbohidrato blanco es el que hay que tratar de consumir en una menor cantidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el arroz blanco, el pan blanco, la repostería, lo procesado, rico, ¿verdad? doctora. Sí, lo elaborado. Yo les digo también mucho a los pacientes en consulta que piensen en la cantidad de proceso que tiene un alimento para que yo me lo pueda consumir, ¿verdad? Cuando analizamos un frijol lo cosechamos, lo recolectamos, lo cocinamos y no lo comemos. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en otra opción como una pasta, es trigo que se cosecha, se recolecta, pero para que llegue a ser pasta tiene muchos otros procesos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso tiene una adición mayor de ingredientes. Ahora, no quiere decir que la pasta esté mal. Recordemos que es combinarlo con proteína, con grasas saludables y alinearlo con nuestras necesidades, porque no es lo mismo una persona que entrene 12 horas a la semana a una persona que sea sedentaria. Eso te iba a preguntar y es un buen punto. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que hoy estamos en una cultura donde ya casi no van a jugar afuera o a hacer actividad física, sino porque están metidos adentro con sus dispositivos? Ese sedentarismo se va a ver más afectado en cuestiones de alimentación, por ejemplo, cuando hablamos de los picos de insulina. Definitivamente, porque no solamente es el hecho de que terminamos consumiendo opciones rápidas, no son opciones que tampoco tienen que ser súper elaboradas, pero sí balanceadas, ¿verdad? Entonces terminan comiendo solo paquetes, barras, cereales, cosas muy prácticas. Y el otro gran punto que altera mucho esta respuesta de la hormona es cuánta masa muscular tenemos. Entre más masa muscular tiene un niño, tiene un adulto, pues vamos a tener una mejor utilización de esta glucosa en sangre y de respuestas de insulina. Entonces sí es súper importante el movimiento, ¿verdad? Que al final lo requerimos desde tempranas edades hasta que seamos adultos. Importante. Por aquí nos llegó una consulta al WhatsApp. Dice, tengo 37 años, soy mujer, hace casi un año los resultados de unos exámenes me salió que el páncreas estaba produciendo más insulina de lo necesario. Me mandaron, no sé si me equivoco con el nombre, metformina. Y dice por acá, pero no me dijeron si era diabetes o no. Me hicieron exámenes, pero después de un tiempo
se había regulado la insulina. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Sí, bueno, usualmente si el páncreas está segregando más insulina es porque ella a nivel celular hace algún tipo de resistencia. Entonces, esa glucosa circulante no logra ingresar correctamente a la célula. Entonces, la metformina lo que hace es actuar a nivel de la membrana celular, permitiendo que esa glucosa ingrese y se me regule todo el ciclo, ¿verdad? Ese es un tratamiento inicial, ¿verdad? Por dicha se le reguló. Con nutrición y ejercicio en realidad podemos tener cualquier cantidad de beneficios, ¿verdad? Para tener un mejor metabolismo de la glucosa. Bueno, me gustaría que antes de despedirnos, doctora, usted haga un pequeño repaso de lo que hemos hablado con una lista de algunas recomendaciones de cómo podemos cuidarnos de esos picos de insulina. Lo vamos a poner en pantalla. Me indique nada más si lo tenemos por allí para que usted nos recuerde cómo es que podemos ayudar de esta manera. Sí, bueno, recordemos mezclar con macronutrientes como la proteína o la grasa, ¿verdad? Ese carbohidrato siempre que vaya acompañado. También la fibra es súper importante, es un tipo de carbohidrato que me disminuye las respuestas de insulina. También podemos utilizar mayoritariamente agua como bebida, evitemos frescos muy azucarados, evitemos jugos y frutas en exceso, ¿verdad? Comamos lento y tratemos de estar conscientes comiendo sin pantallas y sin distractores para que podamos disfrutar mejor de estos alimentos en los diferentes tiempos de comida. Es interesante porque todo lo que acaba de mencionar no está difícil. Sí lo podemos hacer. Sí. Sí está a la mano de cualquiera para mejorar su salud. Así es. Muchísimas gracias. ¿Dónde te contactan, Marianela? Bueno, en redes sociales estamos como NutriFitCR o al teléfono al 8696-0124, al WhatsApp ahí podemos también. Ok, para los que nos siguen en radio es 8696-0124 y contactan a la doctora Marianela Obando, quien nos acompañó hoy y nos dio, como quien dice, un pequeñito jalón de orejas porque a veces nos descuidamos y yo debo confesar, doctora, que yo también fallo, pero voy a ponerme las pilas porque hay que estar muy pendiente de la salud. Al final de cuentas es lo que nos ayuda a vivir con energía y con lo que corresponde de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo quiero presentarles ahora esta información que nos traen por aquí. ¿Ha escuchado usted el término cabuya? ¿De qué trata? Bueno, hay un lugar emblemático de esas diferentes maneras en donde este término lo podemos ver en nuestro país. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Yo sigo disfrutando de los lugares tan lindos que me ofrece este país. Y uno de esos lugares es la Cabuyacuenta. Perdonen porque no lo sé pronunciar bien, pero así es. Es un lugar que se dedica a producir cositas a base de la cabuya. ¿Qué es la cabuya? No sé si ustedes recuerdan que Costa Rica en los años 1980, 70 hizo mucho dinero con este material. Se saca de una plantita. Hay data de que de 1900 la cabuya es uno de los principales materiales para producir. Y yo me vine porque Juan, más conocido como Martina es. Don Juan tiene este negocio acá en San Isidro del Guarco, donde produce cositas a base de cabuya, ¿verdad, don Juan? Sí, ya toda la vida me acostumbré a trabajar esto, yo desde que tenía 11 años. Sí. ¿Y cuál es la clave para hacer todas estas cositas que queden tan bonitas? Sí, la clave es de un principio uno perseverar muchísimo y ponerle atención a tener todo. Paciencia, ¿verdad? Porque es una labor complicada. No, y esto es lo más fácil de esto. Lo más jamón es esto, de todo el trabajo. Pero vean qué interesante, compañeros y amigos televidentes. Don Juan tiene un mecanismo ahí que con una baja, mientras que mete el cablecito, después baja la otra, ¿verdad? Mete cable. Wow, es una ciencia completa. Don Juan, si gusta, seguimos hablando por acá. Sí. Ya dejémoslo por ahí para seguir hablando, para que nos cuente un poquito más sobre esta profesión que usted tiene años de ¿cómo se llama? De ejercerla, correcto. Sí. Ajá. ¿Hace cuántos años, don Juan? Ya, no voy a, ni puedo mentir, ni tengo que hablar con la verdad. Ajá. De 11 años me sacaron de la escuela para irle a
a la carretilla que es esta. A la carretilla. A la carretilla. ¿Y con eso qué hacíamos aquí con la carretilla? Con esto Ajá. hacíamos todo el hilo, todo el hilo. Ah, aquí comienza entonces el proceso. Sí, se saca la cabulla ahí y uno la compraba. Ahora no hay quien la raspe, entonces tengo que rasparla yo. Y aquí se hace el hilito, que ahora sí, si gustan le hacemos un hilito pequeñito. Ya, para sí, que... podemos verlo ahora. Sí. Don Juan, entonces continuemos por acá y me va contando. Venga por acá, perdón por darle la espalda, pero sígame contando. Entonces, estos son los hilitos que usted va sacando de allá. Esto viene de una mata. Ajá. Nosotros tenemos varias maticas sembradas. Ajá. Y más bien se me están perdiendo porque no hay quien me ayude. Si no soy yo, esto lo saco a pura mano. Por cierto, un día de estos, sacando un poquito, me jodí. Se jodió la manita. Me jodí los dedos, sí. Y para hacer entonces todo lo que son mecates y todas esas otras cuestiones, ¿cómo se hace? Ya, ahí está la carretilla, la que ya ahora hice un motor de electricidad para que sea más fácil. Porque nadie quiere yo, entonces... Es más facilito. Es más fácil, o sea, más incómodo para uno, eso tiene que estar acostumbrado. Después, ¿Y los mecatitos de colores, esos con qué se tiñen? ¿Son pigmentos naturales? Esto hay anilina natural y artificial. Ajá. Sí, y después uno tiene que toda la estrategia tiene que hacer que el grueso del mecate que le pidan, la finura o lo que sea. Todo un arte, ¿verdad? Tiene que tener uno todo a su medida. En los dedos tiene uno la medida Ajá. Si es grueso, porque tiene que quedar bien parejo. Vean, Juan, yo voy a venir por acá porque también quiero contarles algo. Y usted también me va a contar sobre esto. A usted lo premiaron con el Premio Nacional del Patrimonio Cultural, ¿verdad? En el 2018. ¿Qué se siente, en verdad? Porque me contaban que usted es la última persona en Costa Rica que trabaja la cabuya, ¿verdad? Bueno, en realidad les voy a contar cómo sucedió eso. Ajá. Yo nunca me lo imaginé, jamás. O sea, si yo más bien cuando yo trabajaba en esto y yo no tenía otro trabajo, yo todo me huevaba, me arrancaba, que por qué yo solo ese trabajo aprendí, que por qué solo eso, que por qué no otra estrategia, pero yo veía por qué era que todo el mundo trabajaba en esto. Pero es que lo importante es... El problema es que cuando, bueno, gracias también a mi cuñada, que fue la que me propuso, ella fue la que más, yo no, ya yo que me voy a... Y cuando me llamaron para el premio, un lunes, el 28 de enero. Del 2018. Del 19. 19 fue, ajá. Una muchacha me decía me dice, es que usted fue seleccionado, otorgado al Premio de Cultura del Ministerio de Cultura. ¿Y usted qué se sintió? ¿De emocionante? No, yo no me sentí nada emocionante, más bien cogí el teléfono y me fui para la casa, como vivimos ahí a la vuelta, y le dije a mi cuñada, le digo, Sonia, ve a ver, porque hay una muchacha que me está vacilando. Sí. ¿Usted pensó que lo estaban vacilando? No, ya sí, es lógico. Pero usted sí sabe, ahora sí está consciente de que este trabajo es emblemático, ¿verdad? Ahora yo no lo cambio por ningún trabajo. Por ningún lado. No. Vea, don Juan, me contaban también que ustedes, este lugar, que es un taller, también producen cositas y tienen una tiendita, ¿verdad? Si gusta, acabamos allá para toparnos con su cuñada, me dijo, ¿verdad? Sí, cuñada. Doña Sonia, vamos a ver si la encontramos por aquí. Hola, doña Sonia, ¿cómo me le va? Hola, mucho gusto, bienvenidos. Aquí la encontramos trabajando también. No solo don Juan trabaja. Aquí experimentamos de todo un poco. Experimentando. Cuénteme un poquito también qué podemos encontrar acá en la tiendita. Bueno, nosotros hacemos desde souvenir hasta artículos para mercado, de compras, también de uso diario, y lo que nos pidan. Mi cuñado ahí se lanza para hacer zapatos también muchas veces. Sí, ahí vi para las más coquetas, ahí para Lai. Usted que está allá, Lai, usted puede darse una vueltita, o tal vez yo se los puedo llevar, si me dice qué calza. Sí,
Tenemos, por ejemplo, artículos tradicionales como son las alforjas, que hay de todo tamaño, como le decía, hay souvenir y más grandes y de uso normal, ya grandes, digamos. Tenemos canastas de diferentes tamaños y estilos, bultos de mercado y hasta bolsas pequeñas, telas, si gustan también, nosotros también vendemos telas. La tela hecha sí, ya. las telas hechas. Ay, doña Sonia. Bueno, doña Sonia y don Juan, ¿qué se me hizo? Por allá anda, él no para de trabajar, es que no para de trabajar, pero bueno, entonces yo me despido con usted, doña Sonia. ¿Qué le parece si regresamos el pase hasta el estudio principal de Llegó la Hora? Invitamos a la gente a venir. Cuéntenos nada más cuál es el horario de ustedes y a qué número los pueden contactar. Aquí en este taller tienda estamos abiertos desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, sábados y domingos también, un rato en la mañana hasta las 12. Y nos pueden también contactar en las redes sociales o al teléfono que sale en pantalla. Muchísimas gracias, doña Sonia. Yo regreso con ustedes. No sé qué se me hizo don Juan, porque ese señor en verdad que trabaja, ¿verdad que sí? Sí, bastante. Ahí está. Un secretito, va a cumplir 85 años, pero él se enferma si no trabaja. Así es. Bueno, compañeros, regreso con ustedes hasta el set principal de Llegó la Hora. Igual que Alex, se enferma si no trabajan. No, yo no. Gracias a nuestro compañero Johan por esta información tan bonita y estas piezas que nos mostró tan especiales. Llegó la hora de irnos a un corte comercial. Traiga pan la próxima. No, porque la mesa es grande. Chifrijo, con vinito. Sí, no nos molestamos. Nos quedamos toda la tarde. Sí, no se preocupe. Me gusta. No se diga más. Aquí vamos. Gracias, Germán. Chao, pero bueno, llegó la hora de hablarles sobre un profesor de español quien convirtió su casa en un museo y retrata en sus pinturas pueblos de El Guarco. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Así es, me vine hasta el empalme del Guarco. Ustedes a veces van pasando por lugares donde ustedes dicen, ¿qué lugares más chivas? ¿Qué esconderá ahí adentro? Yo me vine a uno de esos, una casita que está oculta entre las montañas, pero guarda un tesoro, y el encargado de tener ese tesoro es don Rodrigo Amador, un pintor, bueno, un profesor de español que ahora se dedica solo a pintar, ¿verdad? Bueno, no, muchas cosas más, pero una de estas, su pasión es la pintura, ¿verdad, don Rodrigo? Básicamente la pintura, ahí hay muchos otros proyectos. Aquí tenemos prácticamente un museo hecho por usted. Claro que sí, o sea, tenemos, bueno, mejor dicho, una galería de arte. Tenemos, por ejemplo, acá, don Rodrigo, pinturas hechas a base de, me decía usted que eso es tiza pastel, ¿verdad? Lo que está con vidrio es tiza pastel. Correcto. Y arriba la tenemos... parte superior, óleo. Óleo. Y cuéntenos un poquito, ¿qué es eso que usted nos puede decir que lo motiva a pintar? ¿Cuáles son esas referencias que usted utiliza para inspirarse? Bueno, trabajo básicamente modelo de paisaje actualmente, aunque he pintado muchas otras cosas, como ven. Durante muchos años pinté flores, duré como 15 años solo pintando flores. Otras veces he hecho dibujo de figura humana, aunque tengo muy poco acá. Pero igual es muy profesional. También tengo trabajos de otros artistas, ¿verdad? Claro. Sí. Don Rodrigo, lo que me llama mucho la atención, como usted mencionaba, son los paisajes. Por ejemplo, ahí arriba vemos paisajes y todo es del Guarco, ¿verdad? Todo esto es Caminos del Guarco, fundamentalmente esta zona que estamos en el empalme. En esta zona se llama, estos caminos se llaman Santo Cristo, Santísima Trinidad. Como ve aquí la gente somos, los habitantes somos muy religiosos, ¿verdad? Claro. Porque ha visto que en las fincas hay imágenes religiosas también, ¿verdad? Sí. Y como yo, cambiando un poquito de tema, don Rodrigo, usted tiene más historia, porque yo comencé diciendo que usted era profesor de español. Bueno, ya no ejerce la disciplina, sin embargo, es algo también que lo apasionó. ¿Cómo fue ese camino, ese cambio de ser pintor o cómo llevar la pintura también con la enseñanza del español? Bueno, yo mezclo siempre la pintura con el análisis literario. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy preparando
unos talleres que me pidió una colega mía del colegio donde trabajaba que hiciera sobre análisis literario a través de la imagen poética, sacando la imagen del poema y a partir de ese trabajo que van a hacer los alumnos, explicar en qué consiste la interdisciplinariedad, por qué es importante aplicar la teoría literaria al arte, ¿verdad? O por qué es importante aplicar el dibujo y la pintura al análisis de la literatura. Ven, compañeros, esto es algo que, puede decirse que mucha gente se lo está perdiendo porque es algo muy enriquecedor. Don Rodrigo, su casa, hablando ya, volviéndonos acá, su casa también es una joya, porque los pisos me contaba que también es una obra de arte, ¿verdad? Aquí hay mucho trabajo de reciclado, los pisos son reciclados, los muebles son reciclados, son de tarimas, son hechos de tarimas. Por ejemplo, este es un sofá cama, ¿verdad? ¿Lo ven? Hecho de tarima. Hay muebles que me han regalado que están deteriorados y yo los reparo. Claro. Don Rodrigo, su casa es por todos lados que tiene joyas. Si gusta, nos acompaña claro arriba sí, y compañeros, los invito también porque don Rodrigo me dio permiso, ¿verdad? Por andar por todos lados. Adelante, la casa es de ya ando yo metiéndome por todos lados. Esto es trabajo, tiza pastel, es un trabajo, eso sí es Curridabat. ¿Eso es curry? Eso es Curridabat por la línea férrea. Wow. Esto es Pedro Arrieta, un pintor amigo que ya murió, por cierto. Yo tengo mucha obra ajena, ¿verdad? Correcto, pero igual la conserva como en su estado. Aquí tenemos más paisajes y un poco de naturaleza. Usted me contaba que inició pintando muchas flores, ¿verdad? Sí. Estos son trabajos de acá de la zona. Este es el ingreso al camino. Sí. La casa de doña Virginia. Mira la pérdida que nos perdimos, don Rodrigo. Pero sí, bueno, don Rodrigo, ¿qué le parece si usted nos enseña y a los amigos de Llegó la Hora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo? Y si nos enseña un poquito de los trazos y cómo es que usted avanza. Creo que me puedo poner por este otro lado, ¿verdad, don Rodrigo? Sí, claro que sí. Para no molestarlo. Okay. Bueno, entonces aquí tenemos... Solamente que sabes que me faltó. ¿Qué le faltó? Aquí, pásame aquello mejor. ¿Esto? Sí, porque me faltó la paleta. Ok. Pero bueno, lo hacemos acá, no hay problema. Aquí lo que tenemos, yo trabajo, ahorita estoy trabajando en formatos pequeños. ¿Por qué razón? Porque el formato pequeño a la hora para venderlo es más barato. Claro. Y además a mí me interesa que mi trabajo lo tengan personas... ¿cómo diría yo? Para todo el público. ¿Sería? Para todo público, esa podría ser la idea, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo estoy trabajando formatos pequeños, básicamente estoy trabajando 3 tipos de formato, 40 por 30 y otros más pequeñitos como este, ¿verdad? Ajá. Este otro formato y miniaturas. Vemos que ahí están los bocetos. Ven qué interesante. A mí nunca había visto cómo comenzaba un dibujo. Veo que con bocetos, o sea, yo aquí veo muy poco, pero eso se va a terminar siendo una obra de arte, ¿verdad? Eso va a terminar siendo, esta es una mujer sentada en el piso que está pintando. Claro. Y allá hay otra persona atrás que falta terminarlo, pero el cuadro siempre comienza con un dibujo. Por ejemplo, este, lo ve ahí, va con un dibujo. Pero si gusta, don Rodrigo, y luego, mientras nos cuenta un poquito más, vamos haciendo un poquito para que vea la gente. Bueno, y luego vamos trabajando, color. Por ejemplo, yo trabajo diferentes cuadros a la vez. Entonces, por ejemplo, este está ya más... Si gusta, se lo sostengo yo. Lo podemos poner ahí. Ok. Entonces, este ya está más avanzado. Entonces, este lo que requiere es ponerle acentos. ¿Acentos? ¿Qué son acentos? Acentos es como en el idioma, ¿se acuerdan de la escuela que tildábamos unas palabras, ¿verdad? Los detallitos finales, para que suene bien. Digamos como los detalles finales para que haya luces. Entonces, aquí puedo trabajar, últimamente trabajo con colores fosforescentes. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a trabajar con
ponerle acentos a este árbol, esta rama, digamos, está más cerca. Va a ser la que se va a ver más cerca, ¿verdad? ¿Me explico? Claro. Entonces a él le voy poniendo manchas donde yo quiero, digamos, que se vea que está pegando la luz solar, ¿verdad? La luz del sol. Porque a mí lo que me interesa con este tipo de trabajos es cómo se ve la luz en el paisaje. Don Rodrigo, ¿qué le parece si usted me sigue enseñando y yo me quedo aquí con usted por una clasecita privada, pero le devolvemos el pase hasta San José a nuestros compañeros para que sigan con más del programa, mientras que usted me enseña? ¿Te parece? Muy bien, excelente, está bien. Nos vamos entonces. ¿Cómo no? Claro. Continúen con más de Llegó la Hora, compañeros. Ajá. Qué chido eso. Bueno, y continuamos con más. Muchísimas gracias a Johan, nuestro compañero que nos traía ese reporte tan lindo, además tan nuestro, con gente tan querida. Pasamos a otro tema, y es que la mañana de ayer no fue para nada alentador despertarnos con la noticia de que una mujer de 33 años y sus 3 hijos perdieron la vida víctimas de un incendio. Eso nos tiene que replantear a todos, y es que vamos a empezar hablando de eso que usted tiene en pantalla. Las instalaciones eléctricas inseguras pueden generar incendios, descargas eléctricas. Es importante identificar y corregir los factores de riesgo para prevenir accidentes. En caso de emergencia, las zonas seguras son aquellas que ofrecen mayor protección ante diversas situaciones. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, también hablamos de inundaciones, hablamos de sismos, hablamos de incendios, por citar algunas. En el caso de un sismo, por ejemplo, debajo de muebles resistentes como mesas y escritorios o junto a muros estructurales. Vean, esto es importante que lo hablemos en familia. A veces perdemos el tiempo hablando de todo el mundo y no invertimos el tiempo en decirle a nuestros hijos dónde o cuál es un lugar seguro en casa. Entonces, esto debería ser un tema de constante plática dentro de la familia. Se encuentra con nosotros don Rolando Leiva. Él es de bomberos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de nuestro país. Don Rolando, le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Pero además quiero iniciar con esta herramienta que nos trajo don Rolando, que yo se las quiero mostrar. Es más, lo voy a hacer acá por el brillo. Y vean qué interesante, porque nos trajo esta hoja. Lo voy a dejar ahí. Yo creo que ahí le voy a comentar de qué se trata. Dice Plan de Emergencia Familiar. Esto se puede descargar desde la página web de Bomberos de Costa Rica. Y dice, por ejemplo, extintor portátil. ¿Tiene usted uno en casa? Lámpara de emergencia o foco en el menor de los casos. Dice detectores de humo, que ahora vamos a hablar de eso. La vivienda cuenta con opciones de salida separadas y sin obstáculos. Eso es importante, porque a veces no medimos que necesitamos que las vías de salida estén sin obstáculos, o sea, sin muebles, sin juguetes y demás. Dice, el cilindro de gas está fuera de la casa. Eso es muy importante, porque a veces los cilindros de gas por lo general los tenemos en casa cuando cocinamos con gas. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, las llaves están en un lugar visible y de fácil acceso. Entonces ahí usted va poniendo check o X. Y esto hay que estarlo revisando de manera constante. Dice, los fósforos, encendedores y velas se encuentran al alcance de los niños. Mucho ojo, padres de familia. Y por último, revisión de instalaciones eléctricas. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted revisó su instalación eléctrica? Y es que hace un rato hablábamos con don Rolando y me llamó la atención que él dijo la frase que yo siempre digo. A veces creemos que a cualquiera le va a pasar menos a nosotros. Entonces, por eso le dejamos a otros que revisen todo esto y que hagan check en todo esto, y los últimos en hacerlo somos nosotros, don Rolando, porque creemos que a nosotros no nos va a pasar nada y somos tan vulnerables como los demás.
¿Qué es lo que pasa? La estadística todos los años, lastimosamente, se repite. En Costa Rica, lo que nos dicen los datos es que cada año aproximadamente ocurren 1000 incendios estructurales. Y cuando digo incendios estructurales es de edificaciones, casas, apartamentos, locales comerciales. Estamos descartando totalmente lo que son incendios forestales, en basura, etcétera, ¿verdad? Son incendios en estructuras que rondan 1900, 1200 cada año. Y lastimosamente eso lo que nos lleva también es a una cantidad bastante promedio de fallecidos cada año, ¿verdad? Rondan 15, 18, 10 fallecidos todos los años. Entonces ya eso nos va generando una alerta, porque pues, si sacamos que en Costa Rica hay en promedio 1 millón de familias y de esas 1000 van a experimentar un incendio, pues ya realmente la tasa de este accidente no es nada descartable. También cuando nosotros nos ponemos a investigar qué fue lo que pasó, digamos, o qué fue lo que ocasionó ese incendio, nos damos cuenta que casi la mitad, 40 y resto por ciento, nos está dando que son causas de origen eléctrico. O sea, instalación eléctrica o equipos y aparatos en mal estado, ¿verdad? Entonces nosotros por eso insistimos mucho en tener este cuidado, ¿verdad? Estar revisando, estar supervisando lo que son mis instalaciones eléctricas. ¿Qué tengo que revisarles a las instalaciones eléctricas? Pues de todo un poco. Lo primero es que no hayan, lo que nosotros llamamos llamadas de cosas que me llamen la atención. Por ejemplo, decoloraciones, ¿verdad? Si yo veo los tomacorrientes... Decoloraciones en cables, por ejemplo. Más en la parte visible, en un tomacorriente, en un apagador, yo no debería ver que él haya cambiado a su coloración. A veces se ponen con más marcas como de hollín, por ejemplo, ¿verdad? Que ya se ve un poquito ennegrecido alrededor de la parte del tomacorriente, ya eso me hace un llamado de atención. También si yo me veo la caja de breakers, que llamamos comúnmente, que es el centro de carga, y yo la destapo, la abro, normalmente un técnico lo puede hacer o uno lo puede verificar, y si ya los breakers se ven en mala condición, decolorados, o las partes de los cables, lo que nosotros llamamos espumado, ¿verdad? Que es ese forro de ese cobertor de hule, de plástico, ya se encuentra con burbujitas, retraído, con otro color, ya eso me genera señales de que mi instalación puede estar generando problemas, puede estarse recalentando. La recomendación es que yo cada 5 años contrate un profesional en ingeniería eléctrica que vaya, que haga una revisión de mis instalaciones y genere las recomendaciones que sean necesarias. Si hay que y es que esto remodelar, que acaba de decir, bien vale la pena que lo rescatemos. Don Rolando, y usted acaba de mencionar un profesional en ingeniería eléctrica. A ver, y que no se me vaya a resentir el vecino o el que nos ayuda de vez en cuando con los temas que tenemos que arreglar en casa, es que es un tema muy delicado y no se lo podemos dar a cualquiera. Por más buena voluntad que tenga el vecino en irme a checar los enchufes. Sí, en Costa Rica tal vez tenemos mucho la costumbre, ¿verdad?, de que siempre aparece alguien que dice, bueno, yo sé del tema, entonces yo enchapo la cerámica, yo pongo la pared, yo pongo el llavín, pero también dice, yo te arreglo la parte eléctrica. Entonces ahí, mucho cuidado. Lo mismo con el gas, que también se mencionó ahorita, ¿verdad? Que con esos dos temas, electricidad y gas, siempre verificar que el que hace los trabajos sea un técnico certificado. De hecho, hace unos cuantos años el INAH sacó, por ejemplo, un programa de técnicos instaladores de gas licuado de petróleo certificados. Salen bastante bien preparados, igual en la parte de electricidad. Entonces, no dejar ese mantenimiento, esas pequeñas reparaciones a manos de personas pues no calificadas. Y ya lo que es un diseño, una ampliación, una remodelación que yo tenga que hacer, sí contratar a un profesional en ingeniería eléctrica que me haga ese diseño. Para eso el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos pues ampliamente lo ha mencionado, ¿verdad? La importancia de que sea un profesional adscrito a este colegio el que lo haga, que esté con la licencia para hacerlo. Y que también la gente a veces pregunta que quién lo podría hacer. Ustedes pueden consultar directamente al Colegio Federado y ellos les pueden recomendar, ¿verdad?, qué profesionales están pues debidamente acreditados para hacer ese tipo de trabajos. Ok, se ha vuelto muy común en los hogares costarricenses el tema de las regletas. Sí. El boom de las regletas en Costa Rica. Y aquí entran regletas de todos los países y de todos los tamaños y de todos los colores. ¿Cuál verdaderamente me es funcional y cuál no? Que hay tal vez dos mitos que quiero aprovechar como para romper en este momento, y es que hay dos cosas que yo me tengo que preguntar es ¿cuándo puedo usar regletas y cuáles puedo usar? Entonces, tal vez empezando al revés, ¿cuáles? Y aquí cuando digo regletas voy a incluir también extensiones, sí, como en la misma colada. Extensiones y regletas, solo yo debería usar las que estén certificadas. O sea, yo cualquier regleta, cualquier extensión, yo, aparte que la debería comprar en un lugar reconocido, yo debería poder ver normalmente en la parte posterior o en el marcado en el cable un certificado. Casi siempre dice algo de buena procedencia, va a decir su país de origen, cuál es la marca, el fabricante y cuál es el laboratorio que lo certificó, y casi siempre le asignan un código. Inclusive y uno puede pues, verificar, nosotros hicimos hacer una revisión inversa. Y eso viene, Rolando,
O sea, ¿cómo lo verifico? ¿Viene impreso Sí. en A el veces es un artículo? sellito, a veces es un estampado, Ok. un troquelado, pero siempre un producto certificado lo tiene que traer y uno puede hacer una revisión inversa, o sea, puede meterse en internet y ver si esa fábrica realmente existe, ese número de certificado existe y ahí uno encuentra un producto que es certificado. Ahora bien, la paradoja, ¿verdad? Si uno dice, bueno, si el producto es certificado, ¿lo puedo usar cuando yo quiera? No, ¿verdad? Aunque lo tenga certificado, no siempre debería utilizarse, que es el otro llamado de atención. Regletas y extensiones solo deben usarse de manera temporal. ¿Qué es temporal o qué tenemos que entender por temporal? Temporal quiere decir que, no sé, voy a hacer un trabajo, voy a hacer un taladro, coloco la extensión, hago el trabajo, utilizo el taladro, vamos a hacer una fiesta, ponemos el equipo de sonido, viene Navidad, ponemos el arbolito y luego se retira esa instalación temporal. Si ya mi uso es necesariamente permanente, porque siempre está el horno de microondas, porque siempre tengo la computadora, porque siempre tengo una serie de equipos ahí en el centro de entretenimiento, ya yo estoy ante un uso permanente. En un uso permanente yo no debería usar una regleta, no debería usar una extensión. Ahí lo que yo debería hacer es contratar a un profesional de electricidad y que me ponga la cantidad de tomacorrientes que yo realmente necesito. Si yo ocupo 2, ocupo 6 tomacorrientes, pues usarlos en esas condiciones. Ok, perfecto. Gracias, jefe. Es que vea, el jefe me acaba de traer, por ejemplo, esto, que ahora es muy común, que ahora en todos los parqueos de las casas tenemos una de estas. Por ejemplo, por aquí, revísenme eso a ver si está certificado o no, porque ya me está para mandarlas a quitar todo del canal. Sí, probablemente este es un buen ejemplo de un Ajá. accesorio no certificado, ¿verdad? No certificado. Uno no le ve en ninguna de sus partes que tenga un sellado, un marcado ya sea de laboratorio, fabricante, país de origen. Tiene unas leves indicaciones aquí, pero no da mayor No información. es una certificación como tal. Entonces esto no es una certificación, aunque el cable aquí uno le ve algunos datos. Entonces, por ejemplo, esto es muy común y vamos a hablarlo claramente. Esa uno la encuentra en todo lado. Ese es el punto, ¿verdad? Uno va a cualquier establecimiento y Claro. algunos valen precios, 1000 ¿verdad? pesos, Que te dicen ajá. 1000 colones. Sí. Esto. ¿Qué nos hemos topado con esto? Esto no es un tema de capricho, es un tema comercial cuando se habla de la certificación. El tema es que una extensión, si esto fuera certificado, quiere decir que antes de salir al mercado, él fue a un laboratorio. Ese laboratorio es de tercera parte, o sea, no es el mismo fabricante que dice que su producto es bueno, sino que el fabricante está obligado a mandarle a un laboratorio, el laboratorio lo ensaya, lo prueba, lo sella y le dice, sí, esto puede usarse para esas condiciones. ¿Qué nos hemos topado en nuestro laboratorio interno, en el Cuerpo de Bomberos? Que no puedo decir que este sea el caso, pero cuando abrimos una extensión que no es certificada, la cantidad de cobre que debería tener el conductor no es el mismo. No la trae. Entonces es un cable más delgadito o incluso ni siquiera es cobre, ¿verdad? Es alguna aleación de otro material que es más mal conductor. Entonces ella no va a resistir la carga. Entonces tal vez si yo le coloco una secadora de pelo, por ejemplo, o una freidora de aire, que ahora están muy de moda. La secadora, el celular, la lámpara, la computadora. Lo que pasa es que eso es lo que tenemos en las casas muchas veces. No, o sea, se entiende que totalmente son accesorios que yo no necesito en mi vivienda, pero al momento que yo dependo, yo puedo tener mi instalación eléctrica en perfectas condiciones. Yo puedo comprar productos de buena calidad, pero si entre ellos dos los conecto con un accesorio como esto, que me ahorré unos colones y me costó 1000 colones, me podría generar un riesgo porque él no tiene la capacidad ni los mecanismos de seguridad. De hecho, normalmente una extensión certificada traen internamente hasta un fusible que está hecho para que en caso que haya un circuito, ella se queme, se desconecte y no me vaya a generar un incendio. Entonces es un tema bastante recurrente. Estas, don Rolando, se han puesto muy de moda porque incluso hasta con el aparatito, ¿verdad? Sí. Porque me parece que son muy prácticas, pero de igual forma deberían traer alguna manifestación de certificación, ¿cierto? Funciona exactamente igual en Y vea extensiones. eso que me acabo de encontrar aquí. En extensiones certificadas hay de uso ligero, incluso de uso pesado. Ustedes pueden ir a ferretería reconocidas y buscar extensiones de uso pesado, ¿verdad? Que vienen incluso con carrete, que vienen con los elementos, con las protecciones. Que esto sería, no sé, para la gente que, por ejemplo, le da por usar esas máquinas para soldar. Sí, o que yo tengo, no sé, una instalación Ajá. que moverme, no sé, a la intemperie o a una distancia un poquito más larga. Entonces sí yo puedo optar por un equipo de estos, pero igual de un uso temporal. Ok, esto es una práctica muy común, pero a lo mejor podemos quedar como gatos electrizados ahí, ¿cierto? Sí, ninguno de los equipos está hecho para ser reparado. Entonces yo no debería, a veces la gente dice, bueno, tal vez es un poquito lo que se dañó, le pongo un poquito de tape o cinta o lo que sea. Ninguno de estos equipos está diseñado para ser reparado en casa, ¿verdad? Ellos ya si se me dañó, si se peló, ya si tiene alguna señal, yo debería reemplazarlo. Ok, y una herramienta que a mí se me hace fantástica es el tema de estos aparatos. Ok,
El detector de humo, o alarma de humo es Ujú. uno de los elementos también que recomendamos y está en el checklist de nuestro plan de emergencias. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Él es una unidad, se llama pues, inteligente, integrada, que él tiene su propia fuente de energía, que es una batería de 9 voltios, tiene un Que sensor hay que de humo, estarla revisando, además. que hay que estarla revisando y Cierto. reemplazando una vez al año. Revisando y reemplazando. Reemplazando la batería. Exacto. El detector normalmente dura hasta 10 años de vida útil, es lo que los fabricantes lo recomiendan. Y él está sensando permanentemente la atmósfera. Y en el momento que él detecta un nivel de humo peligroso, él va a generar una alerta sonora que es bastante fuerte, de hecho es bastante molesta a propósito, y le va a decir a todas las personas de la casa que se despierten y que salgan. También mitos de este dispositivo. A ver, ¿dónde lo coloco? Porque por lo general lo utilizamos en la cocina. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, se puede poner en otros lugares de casa también. En realidad es un tema muy interesante porque es una mala práctica. ¿Qué pasa si yo lo coloco en la cocina? Lo estoy más bien haciendo susceptible a falsas alarmas. Ah, ok. ¿Y qué pasa si tengo falsas alarmas? Rapidito dejamos de tener confianza en los equipos. Exacto. Ah, no, quítelo porque eso suena cada vez que tostamos un pan y no me sirve. Sí, de hecho, la normativa lo que recomienda es que se instale por lo menos a 3 metros alejado de la cocina. De hecho, ¿dónde deben estar? Deben estar en los cuartos. Si yo tengo 2, 3 cuartos en mi casa, yo debería tener uno en cada cuarto. Y en el Ajá. pasillo intermedio. El pasillo intermedio lo entendemos como casi siempre en la casa costarricense es la sala, por ejemplo, ¿verdad? O en ese Ok. pasillo que me va a llevar a la salida. La gente dice, ¿pero por qué en el cuarto? Si yo estoy en el cuarto, yo podría darme cuenta del incendio. Es que tenemos que pensar que la estadística nos dice que la mayor parte de fallecidos ocurren con incendios de noche, cuando están dormidos. Entonces, la idea de este equipo es que por un muy bajo costo me va a despertar antes de que yo pueda darme cuenta de que el incendio está ocurriendo. Voy a despertar al resto de mi familia y vamos a poder evacuar. Este equipo realmente lo que genera es la diferencia, porque lo que dicen las estadísticas es que si yo coloco este equipo, yo me puedo dar cuenta de un incendio en mi casa en los primeros entre 15 y 30 segundos. Y las estadísticas también demuestran que la casa en un incendio adquiere condiciones letales a los 3 minutos de haber iniciado el incendio. Eso es lo que dice el promedio, que si yo pasaron más de 3 minutos y yo no he logrado salir, probablemente ya mi condición, mi vida va a estar comprometida. Entonces vean que lo que vea qué tengo son 2 interesante minutos para este poder dato, evacuar. y ya tenemos que ir aterrizando, pero vea qué interesante este dato que usted nos acaba de decir, que según las estadísticas, mi proyecto de acción tiene que durar 3 minutos. En 3 Si minutos no, ya si tengo no que estar logro fuera. evacuar mi casa en 3 minutos, quiere decir que muy probablemente... Estás en serio riesgo. Exactamente. Sí. Entonces eso es importante. Y este equipo me va a avisar a los 20 segundos, a los 30 Imagínate. segundos. Importantísimo. A ver, no nos creamos vulnerables, no nos creamos que a nosotros no nos vamos a pasar porque somos los más guapos del barrio o somos los que vivimos en la casota. Es que a todos nos puede pasar y esa es la realidad. A veces creemos que solo en ciertos lugares vulnerables ocurre este tipo de emergencias y es falso. La estadística dice que no es cierto, ¿verdad? A veces decimos que solo Exactamente. ciertos barrios de bajos recursos van a Exactamente. ocurrir estos incendios y no, eso no es así. los incendios no respetan, nos pueden ocurrir a cualquiera. Por igual, le quiero agradecer que usted nos haya dado la oportunidad de conocer, de conversar y de jalarnos a nosotros mismos las orejas. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. La invitación para que usted revise entonces las instalaciones eléctricas de su casa y a veces gastamos dinero en cosas, Dani, que no vienen al caso. Yo creo que un detector de humo es un muy buen regalo familiar, uno de estos, ¿cómo se llama, don Rolando? El que anda uno en el carro, sí, el extintor. Yo creo que es también un muy buen regalo. Dani, adelante. Gracias, Alex. Definitivamente, todos debemos estar preparados y revise si esa lista usted también la cumple, porque es algo de lo que nos puede ayudar muchísimo. Vamos a continuar con otro